Estudio de Efesios, así que vaya conmigo, capítulo 4 de Efesios. Hoy vamos a avanzar en lo que ya comenzamos hace 2 semanas atrás y vimos que Pablo, en esta parte práctica de esta carta que comienza en el capítulo 4, él dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sin duda esos 3 versículos hacen esta introducción a lo que hemos estado viendo esta última semana, porque nos habla de que debemos ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu, esa unidad que ya está creada por el sacrificio de Cristo, pero debemos ser diligentes en guardar. Por eso hace apelación no tanto a nuestras habilidades, sino al carácter, ¿se acuerdan? Madurez, ¿no? Por eso hablaba de humildad, mansedumbre, paciencia. Y la semana pasada vimos, bueno, cuál es la base de esta unidad, que no es que si nos gusta el mismo equipo de fútbol, tenemos las mismas ideas políticas, tenemos el mismo origen, o tenemos la misma edad, o incluso tenemos las mismas posiciones, ideas, incluso en lo teológico. Pero sí nos decía, un cuerpo, ¿no? Y esa idea de cuerpo es la que va a desarrollar ahora en los versos que vamos a ver. Porque dice, ok, esta es la base de la unidad, pero ahora nos va a decir de alguna manera cómo. Cómo, ¿no? Esta unidad a la cual debemos ser solícitos en guardar tiene consecuencias en nuestras vidas. Pero no en mi vida, con ese pronombre posesivo, sino en el cuerpo, ¿no? En la corporeidad de la iglesia. Porque de alguna manera, Pablo, ¿se acuerda cuando mencionamos la introducción de esta carta? Dijimos que Pablo lo que quiere es formar identidad en aquellos que están escuchando, pero no una identidad propia, sino que eclesiológica, de que aquellos que están leyendo esta carta comprendan que son la iglesia y qué significa y cuáles son las implicancias de ser no solamente yo una parte, yo estoy aquí, este es mi lugar, y yo aquí, mi metro cuadrado, yo cumplo. El resto, bueno, ya el resto, cada uno con lo suyo. No, que entendamos que somos un cuerpo. ¿Cómo funciona un cuerpo? Aquí tenemos que ver de nuevo la maravillosa creación de Dios, en cómo funciona nuestro cuerpo, donde cada miembro del cuerpo, yo no sé si Pablo tenía esto en mente, sin duda Dios se lo inspiró así, a tomar esta imagen para la iglesia, porque tenemos nuestro propio cuerpo, que si bien tenemos miembros que están más lejos de otros y que pareciera que fueran independientes, pero lo que veremos hoy día de alguna manera es que no se trata de independencia o autonomía o individualismo, sino que se trata de interdependencia, de cómo el crecimiento se da en la iglesia en la dependencia los unos de los otros. Así que vamos al texto, por favor. Efesios 4, del verso 7 al verso 16. Vamos a leer allí, yo voy a dar lectura y usted me acompaña. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ahí la idea de hoy de crecimiento en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, nuevamente la idea, para ir edificándose en amor. Vamos a orar un minuto. Señor, queremos que tú uses tu palabra por medio de tu Espíritu Santo para hablar a nuestros corazones en esta mañana. Señor, que podamos tener un corazón sensible a lo que tu palabra nos quiere decir y enseñar hoy, y no solamente poder escuchar, sino también poner en práctica aquello que tú nos quieres hablar hoy, Padre Celeste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acá, de alguna manera, si queremos poner un título, yo no sé si usted tiene un título en esta parte, en su Biblia, pero quizás podemos ver aquí una comunidad de creyentes en el contexto de, incluso pueden ser términos, en este caso, similares, porque hablamos el otro día acerca de madurez, y aquí como que continúa hablando del tema, pero hace en específico esta idea del crecimiento, de que el cuerpo de Cristo va creciendo. Ahora, este crecimiento no necesariamente es un crecimiento numérico, ¿no?, cuantitativo, sino que específicamente o primordialmente cualitativo, porque dice para que verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque cada creyente que forma parte de la iglesia un día llegará a ser como ¿quién? Como Jesucristo, y debemos avanzar mientras el Señor no viene por nosotros en parecernos cada día más a nuestro Salvador, ¿no? Y ese es la meta de la iglesia. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo lleva adelante? ¿Cómo Cristo logra que su iglesia vaya recibiendo esta madurez, este crecimiento? Y lo primero que nos dice, fíjese, los primeros 3 versículos de hoy, versos 7 al 10, ¿no?, los primeros 4 versículos allí, nos habla de algo bien particular. Incluso aquí hay muchas cosas que podríamos desganar, pero simplemente queremos hacer énfasis en esto, que Cristo concede gracia a cada uno, a todos y cada uno de los miembros de su cuerpo. Porque fíjese, dice, pero a cada uno, o sea, en este cada uno, porque podría decir todos, pero el cada uno hace énfasis en que no hay nadie que no cumpla con esta condición, que todos y cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo le fue dada ¿qué cosa? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y qué es esta gracia? Hablamos de la unidad, y que la unidad no significa igualdad. No es que todos somos iguales. Dijimos la semana pasada que no se trata tanto de uniformidad. No es lo que el Señor quiere. Tenemos diversos roles y habilidades que enriquecen y bendicen a la iglesia. Y Pablo nos muestra aquí cómo la iglesia, en toda su diversidad, funciona de una manera saludable. Y entender que Dios otorga, ¿no?, dones y da gracia a su iglesia para alcanzar ese propósito de ir avanzando hacia una madurez, hacia un crecimiento, o incluso podríamos utilizar este otro concepto de una iglesia saludable, ¿no?, donde se encuentra, porque nosotros ya quizás los que estamos más adultos ya dejamos de crecer, ¿no?, ya dejamos de crecer en estatura. Algunos crecemos para los costados, pero ese es otro tema. Pero sí queremos mantenernos, ¿qué cosa? Saludables en el tiempo. Tener una dieta saludable, de practicar ejercicio, tener una dinámica de vida que sea saludable, ¿no?, para que también en el tiempo podamos responder de la misma manera, o tomando esa idea, la iglesia ha de ser y ha de funcionar también de manera saludable. ¿Y qué tenemos para esto? Es que Cristo da dones a la iglesia. ¿Y qué son estos dones? Bueno, estos dones son de alguna manera formas en que entendemos el ministerio de Jesús en esta tierra. Cristo provee de todo lo necesario para que nosotros podamos vivir como Dios manda. Es lo que nos dice segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. Y
Quizás lo más distintivo de esta parte de este texto, en comparación con otros sobre los dones, es que aquí se hace enfoque, o el enfoque está centrado en Cristo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento acerca de los dones espirituales, ¿se acuerda algún pasaje que hable acerca de los dones espirituales? 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, ahí está hablando. Y precisamente, vaya conmigo allí porque quiero hacer un alcance aquí. 1 Corintios capítulo 12, si lo quiere anotar, pero acompáñeme allí un momento. Pablo, cuando quiere hablar acerca de los dones espirituales, lo escribe aquí y le está escribiendo a los hermanos en Corintio. El contexto de Corintio es que allí era una iglesia muy dotada, tenía una diversidad de dones. Por eso está el capítulo 3 ahí donde Pablo dice, bueno, ustedes tienen todos los dones, pero si no hay amor, ¿se acuerda? El ejercicio de estos dones va a ser de bendición, ni va a terminar como resultado que la iglesia sea una iglesia saludable. Por lo que vemos acá en capítulo 12, mire cómo comienza el texto aquí. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Y vemos la relación, y lo dice más adelante, que es el Espíritu Santo quien otorga dones como Él quiere a la iglesia. Pero acá hay algo interesante, mire, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hace referencia al Espíritu Santo en la diversidad de dones. Después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Cristo. Después dice, y hay diversidad de operaciones, poder, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Usa la imagen de la Trinidad y dice, el Espíritu Santo es, ¿no? Hay muchos dones, pero el Espíritu es uno. Hay muchos ministerios, pero Cristo es uno. Hay mucho poder, ¿no? Hay muchas operaciones, pero Dios es uno. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque cuando vamos a Efesios, bueno, uno sigue estudiando aquí en capítulo 12 de Corintios, y vemos que más adelante dice, bueno, hay distintos dones en la iglesia, algunos que tienen el don de fe, incluso más adelante habla del don de lenguas, que en lo personal, incluso como iglesia, vemos que ya son dones que ya no son necesarios para la madurez y el crecimiento de la iglesia en el día de hoy, ¿no? Vemos que fueron útiles en un momento, en el tiempo de la iglesia, pero hoy ya no lo son. Pero la pregunta aquí en Efesios capítulo 4, cuando más adelante dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, ¿tomar esto como una lista de dones o no? Yo entiendo que hay algunos que sí toman esto como parte de algunos dones para la iglesia. En lo personal, y lo hago la referencia y la aclaración en esto, creo que tiene más que ver con áreas de ministerio en la iglesia. Tomando aquí precisamente del verso 7 en adelante, está diciendo que es Cristo quien está otorgando dones, es Cristo quien está haciendo la obra, comparando y contrastando con lo que dice 1 Corintios, donde el Espíritu Santo da dones, donde Cristo, ¿no?, es quien de alguna manera permite la diversidad de ministerios en la iglesia, ¿no? Hay distintos ministerios, pero el Señor Cristo es uno. Y ya sean que sean dones o no, lo que sí vemos es que Cristo se encarga de otorgar, ¿no?, de llenar todo por medio de dones o regalos. Y aquí hace alusión a algo que ha traído también muchas malas interpretaciones, porque dice, y lo vamos a mencionar, dice, por lo cual, verso 8 dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió no es que sino también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y la pregunta que nos surge es, ¿no?, para aquellos que quieren saber a qué se refiere, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? En lo personal, nuevamente, en lo personal, mi posición, cuando vamos a Filipenses y vemos que Pablo nos dice ahí que Cristo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre,
¿no? Y si hay un lugar más bajo para Dios, creo que es precisamente tomar el lugar humano, ¿no? No pienso, o lo personal no creo que fue a algún lugar del inframundo, como algunos interpretan, ¿no? Como que fue a predicar allí al infierno. Sí creo que aquí está diciendo que Cristo bajó a este lugar, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo es tomar, hace una media cita del Salmo 68, donde se ocupa esta imagen de que el rey, cuando conquista algo, toma botín y llega con ese botín a la ciudad. ¿Y qué hace con ese botín? Lo reparte y da de lo que conquistó al resto. Y esa es la idea que tiene, ¿no?, en la cita tanto del Salmo como lo que está mencionando Pablo aquí, que Cristo al conquistar, ¿no?, después de haber triunfado sobre el pecado, la muerte, el infierno, la tumba, nuestro Salvador le dio a su congregación, aquí creo que habla más que dones en particular, personas dotadas para cubrir distintas áreas de ministerio en la iglesia para que pudieran ministrar a su iglesia y así recibir, lo que va a decir más adelante, su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya sea que sean dones espirituales o ya sea que sean áreas de ministerio, lo que sí es claro es que tenemos una diversidad de regalos de parte de Cristo a la iglesia con un propósito muy claro que nos dice aquí, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que la iglesia saludable está marcada por una diversidad espiritual o una diversidad de ministerios. No todas las iglesias son iguales y no deberían serlo, porque las personas que conforman cada una de las iglesias tienen distintos dones, tienen distintas habilidades y van a desarrollar distintos ministerios. Por ejemplo, uno conoce de iglesias que tienen hermosos y preciosos ministerios, por ejemplo, en las cárceles, y de un ministerio que llega a las personas que están privadas de libertad. ¿Todos tienen que cumplir con eso? No, hay personas que tienen, ya sea desde el contacto, como el peso, como la habilidad, como los dones y como las puertas abiertas para desarrollar esos ministerios. Otros trabajan con huérfanos, por ejemplo. Y cada iglesia, ¿no?, debe comprender, tanto desde lo personal como en lo congregacional, cuál es la diversidad de dones que tiene la iglesia para poder desarrollar las distintas áreas de ministerio que Cristo ha dado a la iglesia para que reciba ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en la medida que hay diferentes áreas de ministerio van a haber diferentes responsabilidades también. Y eso es lo segundo que vemos aquí, versos 11 y 12, ¿no? Porque hay diversidad de dones o regalos, entonces también hay diversidad de responsabilidades. Versos 11 y 12 dice: Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y este verso 12 es clave comprenderlo. 3 veces ocupa la palabra para, entonces nos está hablando de un distinto o un muy claro énfasis en mostrar cuál es el propósito para el cual Cristo hace todas estas cosas, porque nos dice a fin, que podría ser otro para, ¿no?, a fin de perfeccionar a los santos, nuevamente para la obra del ministerio, nuevamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que la afirmación que tenemos al principio de que la gracia se nos ha concedido a cada uno, ¿no?, la base de esta gracia es la obra de Cristo, de que conquistó, ¿no?, y al vencer a la muerte, Él conquistó y Él dio a la iglesia, ¿no?, como dice aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No voy a tomar mucho tiempo en explicar cada uno de ellos, pero partamos de lo último. Dice ahí pastores y maestros, y ¿por qué aparecen estos dos juntos? La mayoría interpreta esta idea como uno solo, ¿no? Pastor maestro, casi como guión, ¿no? Porque de alguna manera esta área de ministerio, del pastorado, no se hace sino con o por medio de la enseñanza de las Escrituras. Ahora, ¿hay quienes pueden enseñar y no necesariamente pastorear? Sí, puede haber que hay quienes puedan enseñar en la iglesia y no necesariamente tener la responsabilidad del pastoreo, pero no se puede pastorear sin
hacerlo por medio de la enseñanza, no solamente desde aquí, sino que en lo personal, ¿no? En consejería, de la manera que sea. Es un área de ministerio en el cual Dios ha dotado y ha dado personas para que cumplan con esas responsabilidades, para que la iglesia sea una iglesia saludable, vaya madurando y va recibiendo también ese crecimiento. Entonces Dios es quien, por medio de Cristo, da estos lugares de ministerio en la iglesia, pero también dice allí, el anterior a este es evangelistas, y hay personas que tienen no solo la habilidad, sino que el peso, y uno los observa, no pueden dejar de compartir a Cristo a otros, ¿no? En el primer siglo, o en la iglesia primitiva, vemos como en las cartas de Juan, ¿no? Juan dice, cuando vaya alguien, recíbanle, ¿no? Sean hospitalarios, porque los evangelistas eran aquellos que eran predicadores a veces itinerantes y iban predicando el evangelio de lugar en lugar. Hoy día quizás no tenemos eso tan marcado, pero sí hay personas que quizás misioneros, acá ayudamos a una misionera en la cual participa en un ministerio que se encarga y están yendo a distintos lugares. Estamos orando para también, si Dios lo permite, puedan venir y no solamente enseñar, sino que evangelizar, alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo, ya sea jóvenes, niños, adultos, pero están en esa tarea de alcanzar a los perdidos, aquellos que están en lugares a donde nosotros no podemos ir, ¿no? Están evangelizando. Y después dice profetas y apóstoles, y esto quizás son los más difíciles de interpretar o llevarlos a nuestro contexto hoy. En el primer siglo, sí, si vemos aquellos que eran apóstoles, tenemos que las credenciales apostólicas eran solamente aquellos 12 que el Señor eligió, ¿no? Pues las credenciales apostólicas era haber visto a Cristo resucitado, ¿no? Haber recibido las enseñanzas directamente de Él, haber hecho señales y prodigios como lo hizo Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Llegaron a la puerta de la hermosa ahí y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y sanan un hombre. Eso ya, el Señor sigue haciendo milagros, pero ya no lo hace por medio de personas, ¿no? Por lo tanto, esta credencial apostólica se puede, o está circunscrita solamente a los 12 apóstoles. Ahora, si usted ve allí una propaganda, dice, viene el apóstol X, ¿no? Acá hay varios que tienen ese título, ¿no? Sin duda eso no va de acuerdo a las Escrituras. Ahora, sí podemos interpretar esta idea de apóstol, porque de alguna manera el apóstol, la idea de apóstol es alguien que es enviado. Entonces, hoy pensamos en aquellas personas que son enviadas a predicar a algún lugar precisamente por medio del plan, proyecto de la iglesia. Vamos a mandar a alguien, a un misionero, muchas veces llamamos. Acá han venido misioneros, cuando estuvimos estudiando historia de nuestra propia iglesia, vimos que hubieron misioneros que fueron enviados para comenzar una iglesia aquí en Salto, ¿no? Y vimos ahí y está allí aún, y no dejemos de orar por ellos, por la familia Giver, familia Carter, que fueron encomendados para una tarea. Quizás sí podemos pensar que ellos podrían cumplir con esta área de ministerio que Cristo sigue dando a la iglesia para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Ahora, ya no con una credencial apostólica, pero sí con una labor de ser enviados con una tarea en particular. Entonces, en ese sentido sí podríamos aplicarlo más bien. Y la misma idea de profeta, ¿no? Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el profeta tenía la labor de comunicar la palabra de Dios. Y decía, así ha dicho Jehová, ¿no? O así ha dicho Dios. El último de los profetas, aparte de Cristo, porque también tiene el título de profeta, fue Juan el Bautista, ¿no? Pero luego de que tenemos ahora nosotros la palabra de Dios aquí, ¿no? Recopilada en un libro que se llama la Biblia, ya no tenemos necesidad de que venga un profeta a decirnos cuál es la palabra de Dios y cuál es la revelación de Dios. Por lo tanto, nuevamente, cualquiera que se atribuye este título de profeta, ¿no? Que conocemos aquí un montón en nuestro país, claramente eso va en contra de las Escrituras también. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto como área de ministerio? Un profeta, ¿qué era lo que hacía? Comunicaba la palabra de Dios. ¿Y hoy día se sigue comunicando la palabra de Dios? Sí, por medio de la predicación. De vuelta, la tarea de pastor maestro es una tarea
que donde la predicación está incluida, pero no es la única tarea, no es la única manera. Pero hay predicadores que no necesariamente están cumpliendo con una labor evangelista o de misionero o de pastoreo, pero que sí Dios los usa para que puedan exponer y predicar y proclamar la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos aquí algunas áreas de ministerio en las que Cristo ha dado para bendición de la iglesia. Entonces, vemos cómo que no son las únicas, pero sí son las que menciona Pablo aquí, porque recuerda que está hablando de la identidad que han de tener como iglesia. Y nos dice, ¿no?, cómo una iglesia saludable está marcada o está reconocida por esa diversidad espiritual, diversidad de dones, diversidad de áreas de ministerio que se pueden desarrollar, por lo tanto también diversas responsabilidades, porque no es la misma responsabilidad que tiene un pastor a la que quizás que tiene alguien que puede enseñar, o aquel que ha de ir enviado a otro lugar a predicar. Pero sí es claro que esta responsabilidad que tienen va ligada a un propósito muy claro, y que es el verso 12 que tenemos aquí, ¿no? Dice: el Señor constituyó a todos estos con sus responsabilidades con un propósito. Verso 12: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto es clave en el entendimiento para que la iglesia pueda madurar y crecer. Porque ¿qué es lo que hacen de alguna manera quizás los líderes? Es que equipan esta idea de perfeccionar. Si usted tiene quizás otra versión, dice ahí, a fin de capacitar, y otros podrían decir a fin de equipar al pueblo de Dios para la obra del servicio en la iglesia. Y Pablo habla aquí de cómo cada una de estas responsabilidades tienen como propósito capacitar a los santos, ¿no?, a cada uno de aquellos que también han recibido dones dentro de la iglesia, para que puedan llevar adelante la obra del ministerio. La obra del ministerio no es su tarea de uno o de algunos o de líderes, sino que es la tarea de cada uno que forma parte de la iglesia. Pedro lo dice: cada uno es una piedra viva, ¿no?, que formamos parte de la iglesia. No hay una piedra más grande que otra dentro de la iglesia. Algunas tienen más responsabilidades, diferentes responsabilidades, y los que tienen más responsabilidades las tienen para capacitar al resto para la obra del ministerio. Y Dios ha bendecido a su pueblo con personas, con líderes que han de ser instrumentos. Hay un libro recomendado de Paul Tripp que se llama Instrumentos en manos del Redentor, y él dice cómo cada creyente, ¿no?, es un instrumento para poder edificar precisamente el cuerpo de Cristo, que no es tarea de algunos, es tarea de cada creyente. ¿Por qué? Porque estamos en manos de nuestro Salvador y Él quiere usar a cada uno. Ahora, obviamente hay quienes tienen la responsabilidad de capacitar, de equipar, de enseñar, y el resto también la disposición de aprender, de recibir y de querer disponer también lo que Dios nos ha dado para servir a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la iglesia va creciendo. Acá tengo una cita precisamente del libro de Paul Tripp, y él dice: su vida es mucho más grande que un buen trabajo, un cónyuge comprensivo y niños no delincuentes. Es más grande que hermosos jardines, vacaciones agradables y ropa de moda. En realidad eres parte de algo inmenso, algo que comenzó antes que nacieras y continuará después que mueras. Dios está rescatando a la humanidad caída, transportándolas a su reino y transformándolos progresivamente a su semejanza, y quiere que seas parte de Él, porque todos somos parte de la obra del ministerio, no es tarea de algunos. Dice allí, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y el propósito de esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si estamos siendo parte de la obra del ministerio, entonces va a haber edificación en el cuerpo, que es la iglesia, que
es el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que hay diversidad. La iglesia es diversa porque Dios ha dado diversos dones, también ha otorgado distintas responsabilidades, pero todos formamos parte de la obra a la cual Él nos ha llamado. La pregunta es, ¿estoy yo considerando y tomando considerando el valor que tiene ser parte de la obra de Cristo? Ayer pudimos ir al campamento a servir, a hacer algo práctico, manifestando que somos parte. Todos podían ayudar. Y fue lindo ver allí a las niñas. Las niñas creo que no habían tomado una escoba por más de 5 minutos, así que estuvieron ahí recogiendo hojas que después tenían las manos. Me duelen las manitos. Bueno, sí, no importa la edad que uno pueda tener, y aún aquí algunos ya entrado en años, no así que están viejos, entrado en años, maduritos, y colaborando aún, ¿no?, en lo que Dios les permite hacer, tanto desde lo práctico, ¿no?, con nuestras manos, como también por medio, mire, todos somos llamados a enseñar, amén. Estamos aprendiendo los miércoles que el Señor nos ha llamado a ser discípulos, a seguirle a Él, pero discípulos que hacen discípulos. Y la tarea y la responsabilidad de cada creyente de enseñar y transmitir el Evangelio a cada uno. ¿A quiénes? Las personas que Dios les pone a su lado. Familiares, gente que está del trabajo, quien sea, Dios nos da la tarea de enseñar. Ahora, esta iglesia que es saludable porque hay diversidad en la cual Dios ha otorgado estos distintos dones y también responsabilidades para la edificación del cuerpo de Cristo, también es una iglesia que está marcada de alguna manera por esta madurez espiritual, por este crecimiento. Y vamos a ver aquí quizás algunos distintivos que muestran o que involucran o que implican esta madurez, porque uno dice, ¿qué significa? ¿Cómo una iglesia está alcanzando madurez? A veces pensamos en cuantitativamente, ¿no?, tanto desde las cosas que se hacen como las personas que están en la iglesia. Pero vamos a ver cuáles son las cosas que menciona Pablo aquí para mostrarnos cuáles son las cosas que implican, una madurez espiritual. Vaya conmigo, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El resultado, dijimos, de la unidad y de la diversidad de la iglesia, ¿no?, con dones y distintas responsabilidades, es la madurez de la iglesia. Ahora, tomando la metáfora del cuerpo, observemos este hombre maduro que se contrasta con lo que dice en el verso 15, cuando dice que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños. Hay un contraste allí, ¿no? Entonces Pablo quiere que la gente madure, crezca, y que también, que mientras estamos haciendo el trabajo del ministerio, ¿no?, uno pueda crecer hacia esta madurez. Ahora, ¿qué es lo primero que implica o que involucra esta madurez? Según el verso 13, la madurez involucra semejanza a Cristo. No es más conocimiento, no es que hago mucho y me muevo y estoy en todas. En Chile le dicen canapé de huevo. El canapé es pancito chiquito porque está en todas, no se pierde una, ¿no? No significa estar en todo lugar, haciendo todas las cosas. La primera distinción de madurez es semejanza a Cristo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y obviamente el objetivo para nosotros es ser como Jesús, y deberíamos anhelar que las cualidades de carácter que Pablo ya mencionó en el verso 2 y 3, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Humildad, mansedumbre, paciencia. Que estas cualidades de carácter estén presentes en nuestra vida. Debemos anhelar esa madurez individual que va a traer también madurez corporativa. La pregunta es, ¿mi vida es, o cuán semejante a Cristo es? ¿Y cómo lo podemos medir? Bueno, humildad, ¿no? De ahí la idea de que no se trata tanto de habilidades, sino que de carácter.
Por eso Pablo comienza con eso en este capítulo. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que involucra esta madurez? Verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir con este medio enredo de palabras? La NBI lo dice así: así que ya no seremos niños, si estamos yendo a esta estatura de Cristo, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Cómo vence uno el engaño? En todo ámbito, ¿cómo se vence el engaño? Conociendo la verdad, ¿no? Con adquiriendo conocimiento. Por eso, ¿cómo se vence la ignorancia? Y sí, con el estudio, con saber, con conocer. Y resulta que mucho de nuestra inmadurez espiritual se debe a la falta de conocimiento, pero no solamente un conocimiento teórico, sino que el conocimiento, la sabiduría que habla Proverbios, ¿cuál es? Aquella que practica aquello que conoce. Ahí viene sabiduría. Y en nuestra vida, mucho de lo que nos falta muchas veces es precisamente esto, ¿no? La sabiduría espiritual, ¿no? Entonces, la madurez involucra semejanza a Cristo, pero también la madurez implica una estabilidad doctrinal, una base teológica, doctrinal en la cual nos podamos cimentar. Si decimos que creemos en el Evangelio, debemos poder explicar el Evangelio, debemos conocer qué es el Evangelio, por qué Cristo murió, por qué tenía que morir, por qué tenía que Él cargar nuestros pecados y aquellas doctrinas que sí nos llevan a cosas muy profundas, pero debemos saber lo que significa la justificación, la redención, entender y de ahí no solamente afirmarnos en ellas, sino que poder conocerlas, no para que mostremos a los demás cuánto conocemos, sino que para que esto afirme nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay vientos de doctrinas que ¿qué van a hacer ahí? Nos van a zarandear, ¿no? Y nos van a llevar para uno u otro lado. Entonces uno dice, ¿esto será de Dios? ¿Esto será realmente bíblico? Es, como decimos muchas veces, ¿esto de sana doctrina? Bueno, debemos estar capacitados para identificarlo. ¿Por qué? Porque hemos avanzado, estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, porque vamos adquiriendo este conocimiento donde podemos identificar cuando alguien viene y nos dice, mire, yo recibí una revelación y Dios me dijo, y uno, ¿será así? No, y debemos poder identificar aquellos engaños en el cual algunos creyentes tristemente caen y nosotros no dejar manipularlos también por ellos. Entonces aquí dijimos que el propósito de todas estas áreas de ministerios es capacitar a los santos, ¿no? Nuevamente, el propósito de capacitar a los santos es para la obra del ministerio, no para sí mismos, y esta obra del ministerio es el resultado de esto, es la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dice el resultado, de manera positiva, que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. De manera negativa, nos dice, para que no seamos como niños inmaduros, ¿no? Que somos llevados por todo o por cualquier ola de viento de doctrina, que no nos seamos engañados. Y por último, nos dice aquí cuál es la manera, ¿no? Cómo se va a desarrollar, quizás podríamos decir, la estrategia, ¿no? de todo este propósito. Y nos dice ahí al final, ¿no? Bueno, dijimos que la madurez involucra carácter, que nuestro carácter conforme a Cristo, una estabilidad doctrinal, pero la manera aquí, y este verso que tenemos a continuación es clave para entender cuál viene a ser lo que traza todo esto. Fíjese el verso 15. Sino que no nos seamos movidos porque somos inmaduros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. La madurez involucra, ¿no?, la verdad unida al amor. Me encanta ahí en Juan capítulo 1, cuando el Señor nos dice, ¿no?, que vimos la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Podríamos quizás tomarlo aquí como esto, ¿no? Amor y verdad. Nunca uno u lo otro, sino que la verdad en amor y el amor basado y cimentado en la verdad. Y eso es tan importante para la madurez, porque dijimos, Pablo estableció en el verso 3 que debamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos la base, un Dios, un cuerpo, un Padre, y nos dice el propósito. Nos da dones a la iglesia, da áreas de ministerio para que seamos capacitados, ¿no?, para desarrollar la obra del ministerio que Dios nos ha dado, para que el cuerpo sea edificado, para que haya madurez, ¿no? Y la madurez va a generar esa misma unidad que el cuerpo también necesita. Ahora, este crecimiento que el Señor quiere de su iglesia, como dijimos, Dios o Cristo, ¿no?, concede gracia a todos sus miembros, da líderes dotados que equipan al cuerpo para un ministerio mutuo, porque no es un ministerio hacia otros, todos somos edificados. Entonces, acá hay 3 objetivos, de alguna manera, del verso 3 en adelante, para el ministerio del creyente. Madurar en conocimiento y en semejanza a Cristo, evitar las enseñanzas peligrosas y engañosas que andan por allí, que son abundantes, y desarrollar madurez en nuestro Señor. Y la madurez implica, según el verso 16, dice, te lo voy a leer en otra versión, la NBI que yo tengo acá paralela, dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Nosotros podemos mover el brazo, particularmente el hombro tiene una articulación muy distintiva al resto de las articulaciones. La mayoría de las articulaciones que tenemos en el cuerpo encajan una en la otra. Por ejemplo, la cabeza del fémur es redonda y en la cadera tenemos un agujero como un cráter. Entonces el fémur entra allí y no se mueve, está ahí fijo, ¿no? Después tenemos otras, en la rodilla tenemos la otra parte del fémur, que son 2 cabecitas que entran ¿dónde? En 2 platos que están en la tibia y encajan ahí perfectamente. La característica del hombro es que también tiene una cabeza, pero no tiene un cráter, tiene un plato. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una pelota en un plato? Si la muevo un poquito el plato, ¿qué pasa? Y se va a caer la pelota. No quiero dar una clase de anatomía, pero el hombro es muy particular porque es uno de los lugares donde tenemos más ligamentos en el cuerpo, que nos ayudan a que el hombro no se salga. Bueno, algunos, ¿no?, por mal uso o por otras situaciones se sale el hombro. ¿Y qué nos muestra esto? El hombro tiene uno de los movimientos articulares más amplios, ¿no?, porque lo podemos mover hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, rotarlo, girarlo, a diferencia de la rodilla que la podemos mover en un solo sentido nomás. ¿Cómo es posible esto? Bueno, hay una cantidad de ligamentos que están sosteniendo esta articulación. Entonces, están ayudando y están sosteniendo para que el hombro pueda tener este movimiento. La iglesia de Cristo está unida entre sí, como dice ahí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa idea nunca se nos debe olvidar, porque la interdependencia que tenemos dentro de la iglesia, porque podemos tener una de dos. Aquellos que tenemos responsabilidades pensamos que nosotros damos y que no recibimos nada. Aquellos que quizás participan de la iglesia dicen, yo voy a recibir en la iglesia, y creen que no tienen que dar nada. Pero resulta que todos aquellos que tienen más responsabilidades
y aquellos que todos formamos parte de la obra del ministerio, todos estamos colaborando mutuamente para que la iglesia reciba crecimiento y se edifique. Entender que yo le necesito a usted y usted necesita de otros y todos necesitamos de todos y cada uno es vital para que la iglesia pueda alcanzar no solo madurez, sino que pueda crecer saludablemente. ¿Cómo es mi pensamiento respecto a que yo necesito o que la madurez implica contribución? O sea, no exigir, sino que dar. ¿Qué es lo que yo estoy dando a la iglesia para que la iglesia se pueda edificar? Porque cuando uno da, ¿qué sucede? Uno recibe. No es al revés. No esperar recibir para dar. Es dar. Porque uno solo puede recibir lo que da. Y de la misma manera uno no puede dar aquello que no tiene. Por eso Pablo comienza desde el capítulo 4 con el verso 1. Con toda humildad, mansedumbre, paciencia. No olvidemos que lo que va a traer bendición, crecimiento, edificación a la iglesia no son las habilidades. Dios va a usar las habilidades. Y ya nos dice aquí, ¿no? Hay distintas áreas, cada uno con lo suyo, pero todos, para que todos, ya sea aquellos que tienen más o menos responsabilidad, sean edificados o sean perfeccionados, capacitados para llevar adelante la obra del ministerio, pero con dos propósitos, o más bien tres aquí. Madurar, llegar a ser como Cristo, no ser engañados de las falsas enseñanzas y contribuir mutuamente a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo menos en estas tres. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Estoy siendo conformado a imagen de Cristo? ¿Estoy manteniéndome firme en aquellos engaños que vemos en nuestro mundo o incluso dentro de la iglesia? ¿Estamos contribuyendo a la madurez mutua, a la edificación mutua? ¿Estoy dependiendo de otros y comprendiendo que otros también dependen de mí para el crecimiento y la edificación de la iglesia? Que el Señor nos ayude a reflexionar durante este día y la semana, incluso poder discutirlo en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son las áreas de ministerio que Dios me ha permitido participar y colaborar, contribuir? ¿Para qué? Para que la iglesia reciba su crecimiento y, como dice allí, se vaya edificando en amor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos ahora.